Ok, quiero retomar un poquito el texto que leímos. Empecé esta serie de pláticas el día miércoles. Como estamos hablando de doctrina desde hace ya varios meses, ahora vamos a empezar a hablar acerca de la ascensión y la segunda venida de Jesús. Es importante entender esto porque es doctrina, es lo que sostiene nuestra fe. Hemos pasado algunas sesiones, algunas reuniones hablando de la resurrección, ¿recuerdan? Hablamos de los eventos sobrenaturales durante la crucifixión y podemos irnos más atrás. Pero hoy, el miércoles, empecé a hablar de este asunto que es la ascensión, diga conmigo, ascensión y segunda venida de Jesús. Así que voy a continuar con este tema de la ascensión hasta culminar y luego hablaré de la segunda venida de Jesús. Y si antes de que termine el año nos da tiempo, hablaremos del nacimiento de Jesús. ¿Ok? Bueno, dice en la escritura que leímos, y voy a pedir a Media que me apoye regresándome a la pantalla a los textos. Dice el versículo 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y esto da un fundamento muy importante. No cualquier persona puede entender la palabra de Dios, porque eso es voluntad de Dios. Por eso te tienes que acercar a la palabra con un corazón humilde, con un corazón manso y dispuesto a aprender, dispuesto a conocer a tu Dios, porque cuando lo haces con la actitud correcta, Él abre tu entendimiento para que puedas comprender la palabra de Dios. Así que mi primera sugerencia para ti: cada vez que vas a leer la Biblia, ora al Padre y pídele en el nombre de Jesús que cuando tú estudies la palabra, cuando tú leas la palabra, sea su Espíritu Santo tu maestro y que pueda revelarte la palabra de tal manera que puedas ser edificado cuando tú leas la palabra y puedas entenderla. ¿Cuántos han oído a gente decir: es que yo he leído la Biblia y no le entiendo nada? ¿Cuántos han oído eso? De sus compañeros, de su familia: es que yo en algún momento leí la Biblia pero no entendí nada. Pues sí, porque no es del que quiere. Tienes que pedirle a Dios que Él abra tu entendimiento. Es lo primero que quiero decir. Así que es Dios el que, mirando el corazón de los hombres, de sus hijos, abre tu entendimiento para que puedas comprender. Dice el versículo siguiente: y les dijo: así está escrito y así fue necesario, y de esto ya predicamos varios domingos, varios miércoles, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿De qué hablamos? De la traición, del castigo de Jesús, de la crucifixión, de la sepultura y de la resurrección. Diga conmigo: eso ya lo vimos. Dígalo en voz alta: eso ya lo vimos, pastor. Puede continuar a lo que sigue. Ok, gracias por darme permiso de continuar. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Dice el versículo 49: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es la promesa de la que está hablando Jesús en este pasaje? ¿Cuál es la promesa de Jesús para nosotros? La venida del Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurrió? ¿Algún día? No. ¿Cuándo ocurrió? El día del Pentecostés. ¿Dónde está escrito? Hechos capítulo 1, si no mal recuerdo. Puedes leerlo. ¿Ok? Ahora, esta es la promesa de Jesús, que no iba a regresar, no se iba a ir hasta que, o más bien dicho, tenía que irse para que pudiera venir la promesa que el Padre le dio sobre sus discípulos, sobre los creyentes. Sigo en el versículo 50: y los sacó fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y miren el versículo 51, es lo que le da la base al texto, es el texto clave del mensaje de hoy. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos. Y vean lo que pasó. Y ¿qué dice la Biblia? Fue llevado arriba. Esta es la traducción Reina Valera 60, si no mal recuerdo. Es decir, ascendió. ¿Qué quiere decir? Que fue levantado de la tierra por el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo. Ascendió hasta que se perdió en las nubes. Algunas traducciones de otros evangelios dicen esto, ¿verdad? Lo siguieron con la vista hasta que se
perdió de su vista, fue levantado. A eso se le llama la ascensión de Jesús. ¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Qué beneficios tiene para nosotros entender esto? Y ya lo toqué, el primer punto lo hablé el día miércoles. Miren, el día miércoles empecé a desarrollar este tema que es de suprema relevancia conocer y entender, ya que la consumación de la obra de Cristo a favor de nosotros, los seres humanos, que hemos creído en su Hijo Jesús, es para nuestra redención y tiene que ver con este asunto de la ascensión de Jesús. Esto representa, escucha, la validación del Padre y el reconocimiento de la obra cumplida por su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Dije yo que la ascensión de Jesús representa la validación, diga conmigo, la validación y el reconocimiento, diga conmigo, reconocimiento, validación y reconocimiento. ¿De quién? Del Padre sobre la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Lo voy a concluir o lo voy a resumir con esta frase: su ministerio terrenal, hablando de Jesús, lo que Jesús vino a hacer a la tierra, su ministerio terrenal fue aceptado y validado por el Padre, y esto se consuma en la ascensión. Por esta razón el Padre lo sienta a su derecha como vencedor absoluto y lo colocó en el centro de toda gloria y adoración. Por eso cuando venimos los domingos, los miércoles y cada vez que nos reunimos, no me cantan alabanzas a mí. Aunque soy una persona bien portada, pregúntenle a la pastora. No, no es cierto. Ella les va a decir la verdad. No me cantan alabanzas a mí, no me componen alabanzas a mí. Eso es lo que hacen las sectas, adoran al líder. Dime cualquier secta y yo te digo que ese líder tiene alabanzas para él. Aún la religión predominante en toda Latinoamérica y Europa adoran al líder que se sienta en la silla de la iglesia. Pero nosotros los cristianos no hacemos alabanza ni adoramos hombre alguno. Adoramos al que se sentó a la derecha de Dios y que recibe toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración de su pueblo. Por eso a Él le cantamos. Si lo crees, dale un aplauso a Él. Ahora bien, otro detalle interesante que nos ayudará a comprender que la obra de Cristo quedó finalizada con su exaltación, o sea, su ascensión. Y es lo siguiente: la Escritura nos dice que una vez que el Señor Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, se sentó a la derecha de la majestad de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1 versículo 3. Entonces termina su proceso en la tierra. Después de resucitar, se presenta 40 días y 40 noches a diferentes personas, a diferentes grupos de personas en diferentes lugares de la geografía terrenal, y luego después de 40 días asciende. Dios lo lleva a su presencia. Valida la obra de Cristo. Está diciendo: tu tiempo, tu obra en la tierra, hijo mío, concluyó. Te llevo conmigo a mi presencia. Pero luego hace algo: lo sienta a su derecha. Escucha lo que dice, lee conmigo Hebreos 1:3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Desde Génesis 1 estamos oyendo la palabra del Hijo participando en la creación de Dios. Ahora dice: después de habernos limpiado, ¿de qué? ¿Limpiado de qué? De nuestra inmundicia, de nuestra maldad, de nuestros pecados. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, ¿qué pasó? Léalo. Se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¡Wow! Y es precisamente este detalle, amados míos, el hecho de que Él se sentara a la derecha de Dios el Padre, lo que nos confirma que su obra había sido plenamente completada. ¿Cuándo te sientas después de una jornada laboral?
No me refiero a que te sientes, alguno trabajará sentado. ¿Sí me entiendes? ¿Cuándo dices ya voy a reposar? Cuando concluiste tu jornada laboral. ¿Por qué Jesús se sienta? Porque la obra que Él vino a hacer concluyó. Esto es algo revelador. Esto es algo revelador y eso es lo que le da sustancia, eso es lo que le da peso a la obra de Cristo. Por contraste, escucha, para que tengas el contraste de lo que te estoy diciendo y puedas comprenderlo. En el tabernáculo que Dios mandó a construir a Moisés, no había silla. ¿Qué había en el tabernáculo que Dios le da instrucciones a Moisés que haga cuando andan en el desierto? Había el patio donde estaba el altar de los sacrificios, el pórtico por donde el pueblo entraba a ofrecer sus ofrendas. Luego estaba el lugar santo, ¿sí? Donde había la mesa de los panes de la propiciación. Estaba el candelabro, estaba, ¿sí? El incensario. Y luego había una cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? La presencia de Dios, el arca del pacto, que contenía dentro de ella la vara de Aarón que reverdeció, parte del maná del cielo con el que Dios sustentó a su pueblo, ¿sí? Las tablas de la ley. ¿Me siguen? ¿Había silla? No había silla. Pero ¿qué sí hay en el cielo? Un trono con dos sillas. El Padre y el Hijo. Mira, sigue conmigo. En el tabernáculo que Dios manda a construir a Moisés, dije, no había ningún asiento, lo cual señalaba que la obra de los sacerdotes nunca concluía. ¿Cuándo dejaban ellos de ofrecer sacrificios? Nunca. Todos los días los sacerdotes ejercían la labor de recibir al pueblo, a los hijos de Dios, con sus ofrendas de animales, vacas, becerros, ovejas, palomos, y hacían ese ritual de degollar a los animales, rociar la sangre del altar para que ese humo subiera al trono de Dios, y Dios, viendo el sacrificio de los animales, su ira se... Pero ¿cuándo descansaban los sacerdotes? Por eso había un pueblo entero de las 12 tribus de Israel, los levitas. Era un pueblo dedicado únicamente a servir a Dios en el templo diario, 365 días del año. Había turnos para que entraran al tabernáculo, porque el incienso nunca debía apagarse. Siempre debía haber, ¿sí? Siempre debía haber pan fresco en la mesa de la propiciación. O sea, había todo un proceso ritual y no descansaban. Nunca descansaban. Entonces, esto nos enseña que la obra de los sacerdotes nunca concluía. Y esto era porque los sacrificios que ofrecía el pueblo por sus pecados tampoco podían quitar definitivamente el pecado de los hombres, hasta que Jesús apareció y lo consiguió para nosotros. Wow, 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 wow. Esto es otra revelación poderosa y liberadora. Porque una vez que confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Porque Él es el sacrificio perfecto. Él es el cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Ahora, si no me crees, vamos a Hebreos, porque ya los conozco. Luego dicen, el pastor está contando. Bajo el antiguo pacto, Hebreos 10, 11 y 12, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia sentado. ¿Qué dice la Biblia? De pie, delante del altar, día tras día. No había vacaciones, no había día de descanso, no había días festivos. Los sacerdotes diario ministraban en el templo de Dios, día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales, ¿qué dice la Biblia? Nunca pueden quitar los pecados. ¡Wow! ¡Qué terrible! Pero nuestro sumo sacerdote, ¿de quién hablamos? De Jesús.
se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados. Y mira lo que dice la Biblia a continuación: válido para siempre. Wow. Por eso amamos a Jesús. Por eso cantamos a Jesús. Por eso servimos a Jesús. Porque Él hizo válido para siempre el perdón por nuestros pecados, una vez y para siempre. Y luego, dice la Biblia, se sentó. ¿Por qué? Porque ya no necesitabas ejercicio sacerdotal. Él hizo el sacrificio perfecto y después de Él ya no hay necesidad de sacrificios. Dile al de junto: ¿estás comprendiendo? Pregúntale. Si no, ahorita le digo al pastor que se regrese. Entonces él sube, asciende a la presencia de Dios y se sienta. Ya no hay más ejercicio sacerdotal. Ahora lo que tú necesitas es creer esto y decirle: Jesús, lávame de todos mis pecados. Me arrepiento de todas las burradas que he hecho, que hice y que haré. Y su sacrificio sigue siendo vigente. No tienes que ir de rodillas a ningún lugar. No le tienes que pedir a ningún santo, virgen ni nada que interceda por ti, porque Él está sentado a la diestra del Padre. ¿A quién le vas a pedir que interceda por ti? Saca esas imágenes de tu casa, por favor. ¿Tienen poder? ¿Están ellos sentados a la diestra del Padre? ¿Quién está a la diestra del Padre? ¿Quién murió por ti? ¿Quién hace válido tu... Dile al de junto: ahora sí ya entendiste. ¿Puedo seguir? ¿Me autorizan? Vamos al segundo punto de lo que representa la ascensión de Jesús en beneficio de nosotros. Su ascensión ha permitido el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia y sobre nosotros, sus discípulos. Lo voy a repetir. Su ascensión ha permitido el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia y sobre nosotros, sus discípulos. Desarrollo este punto. Antes de su muerte, nuestro Señor prometió que no dejaría huérfanos a sus discípulos. ¿Lo recuerdan? Les dijo a sus discípulos: entiendan esto, 3 años anduvieron con Jesús, durmieron con Él, comieron con Él, jugaron con Él, bromearon con Él, Él los enseñó, Él los mantuvo. Pues dejaron sus casas, pero no crean que pues ya me fui con Jesús, vieja, a ver qué haces tú para mantener a los hijos. No, había un tesorero, había ofrendas y a cada uno le decía: manda dinero a tu casa. Yo estoy inventando esto porque la Biblia no lo dice literal, pero lo entiendo por el entendimiento del Espíritu Santo. O sea, ni modo que los llamara y hay sus familias a ver qué comen. Obvio no, Jesús mantuvo a 12 y les pagó su salario para que sus familias no tuvieran carencia de nada. Dinero no le faltaba, porque la gente, cada vez que Jesús hacía cosas y milagros, la gente llegaba y le daba ofrendas a Jesús. Honraba su trabajo y su ministerio. Y él tenía un tesorero que después resultó ladrón, ¿verdad? Codicioso, pero eso es otro asunto. El asunto es que él mantuvo 12 familias mientras caminaron con Jesús. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Sí? ¿En verdad? ¿Puedo seguir? Ok. Entonces dije que antes de su muerte, Jesús prometió que no dejaría huérfanos a sus discípulos. Cuando Él les anuncia a sus discípulos que Él se tiene que ir, tiene que ascender, ellos obviamente, humanamente, 3 años de caminar con Él, pues ¿qué creen que sintieron? El dolor de la ausencia de Jesús. ¿Sí? La pérdida y el dolor que eso causaría. Entonces, para consolarlos, Él les dice: pero no se preocupen, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Sigamos. Él les prometió que mandaría al Consolador, que también es traducido como el Espíritu Santo. Diga conmigo: el Espíritu Santo, el Consolador.
quien había de sustituir a Cristo, pero su llegada dependería de que Cristo se fuera. El Espíritu Santo no podía venir si Jesús primero no. Vamos a Juan 16. En realidad, a ustedes les conviene, estas son palabras de Jesús, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, ¿qué dice la Biblia? El Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. Había una condición. No puede venir el Espíritu Santo sobre la iglesia, no puede venir el Espíritu Santo sobre los hijos de Dios, no puede venir el Espíritu Santo sobre su pueblo, no puede venir el Espíritu Santo sobre sus siervos si Jesús no asciende. Este es el segundo beneficio que la ascensión de Jesús trajo para nosotros. Dice, en cambio, si me voy, yo lo enviaré. Por lo tanto, Cornerstone Puebla, Iglesia Cornerstone Puebla, el hecho de que el Espíritu Santo descendiera en el día de Pentecostés era una evidencia clara de que Jesús realmente había. Ahí está la confirmación. Viene el Espíritu Santo porque Jesús ya no está físicamente, ya no está en la tierra. ¿Quién está? Estamos en la era de la gracia del Espíritu Santo de Dios. Y el Padre está en su trono, a su diestra el Hijo, y desde su diestra en la eternidad, en los cielos, Jesús intercede por nosotros y tiene al Espíritu Santo operando a nuestro favor. Él es el abogado, Él es el defensor, Él es el consolador, Él es nuestra guía, Él nos hace entender la palabra, Él nos recuerda quién es Jesús, Él nos recuerda quiénes somos nosotros en Cristo. Él es todo lo que necesitamos. Sin Él es imposible poder vivir una vida cristiana. Solo seríamos una bola de religiosos siguiendo una tradición. Es domingo, hay que ir a la iglesia. No aprendiste nada, pero veniste a la iglesia. Pero gracias al Espíritu Santo, la fe se hace viva y es real. Y nos va transformando y renovando la palabra de Dios en nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, como lo dice Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, entonces dije que el hecho de que el Espíritu Santo descendiera era una evidencia clara de que Jesús ya había ascendido. Dice Hechos capítulo 2, versículo 32 y 33 en la traducción NTV así: Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Claro, están diciendo esto porque cuando fue escrito esto, todavía los discípulos, los apóstoles todavía estaban vivos. Ellos están dando testimonio, ellos están dando evidencia de que esto sucedió. Dice, ahora, Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. ¿En qué momento se escribe este pasaje en Hechos capítulo 2? Instantes después de ¿qué? De que el Espíritu Santo descendiera sobre los discípulos de Jesús que estaban reunidos en ese lugar, en esa habitación. Más de 120 creyentes en Jesús estaban reunidos, unánimes, juntos, adorando al Señor, esperando la promesa. Y dice la Biblia que un viento irrumpe como un viento recio, llena la casa, y lenguas como de fuego descienden sobre cada uno de los discípulos de Jesús y son llenos del Espíritu Santo, y comienzan las evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces Pedro, que se levanta, él es quien escribe esto, trata de explicarle a la gente, porque alrededor de esa casa fue tal el estruendo, fue tal lo que sucedió en ese lugar, en esa habitación, fue tan evidente. Pues estaban en días de fiesta en Jerusalén. La gente lo oye el estruendo, corre a la casa, y cuando llegan a la casa dice que hay gente de 8, 10, 12 países diferentes, con idiomas diferentes, que hablaban diferentes idiomas, que estaban reunidos para la fiesta en Jerusalén, y todos comienzan a oír el mensaje del evangelio en su propio
idioma. Había egipcios, medos, persas, un montón de naciones que estaban ahí para la fiesta, que eran judíos, y todos oyen el mensaje en su propio idioma, porque el Espíritu Santo repartió lenguas y ellos pudieron hablar en otros idiomas sin haber estudiado idiomas. Esto solo es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Así que si tú estás estudiando inglés y te cuesta trabajo, pídele al Espíritu Santo que te dé el idioma inglés, o el francés, o el ruso, o el chino mandarín. Espíritu Santo, hazme hablar. Eso no va a pasar, tienes que estudiar. Pero igual pasa, porque Dios es poderoso. ¿Quién soy yo para decir que no va a pasar? ¿Ok? Díganme si puedo seguir. La venida del Espíritu Santo a los corazones de los creyentes era imprescindible para terminar la obra de la redención. La razón principal es que el Espíritu es el encargado, escucha, el Espíritu Santo es el encargado de aplicar a nuestras vidas los efectos conseguidos por la obra de Cristo. Sin el Espíritu Santo tú no entenderías perdón de pecados, salvación, redención, sanidad, restitución, ¿sí? No entenderías esto. Pero esto que te estoy diciendo son los beneficios conseguidos por la obra de Cristo, que el Espíritu Santo en nuestras vidas nos hace entenderlos. ¿Qué locura es esto? Y por cierto, hago la invitación para aquellos que no se han bautizado en agua, anótense en el módulo de información porque vamos a empezar el año con bautismos. Pero ¿qué es esto de te meten al agua, te sumergen, te ahogas ahí, luego te saca el pastor, te resucita? No, no es cierto. Sales del agua y el Espíritu Santo desciende sobre ti. No tiene explicación racional. ¿Quién es el que le da sentido a esa obra de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Qué es esto de que yo soy un cochino pecador, que he hecho cualquier cantidad de pecados y ofensas contra Dios? He sido idólatra, soy inmoral, soy blasfemo, soy mal hablado, ¿sí? Y solo porque le digo a Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname, ya soy perdonado. ¿Quién explica eso? ¿Quién me quita la carga de culpabilidad de lo que he hecho? El Espíritu Santo, mijo. Sin el Espíritu Santo nada tiene sentido. Pero es el Espíritu Santo el que le da fuerza a la obra de redención de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí? Dígame que me entendió, por favor. Y también por el Espíritu Santo recibimos dones con los cuales podemos servir al Señor. Miren, esto lo he dicho otra ocasión, pero ¿quién diría que de mis familia cuateta, Melo, yo sería pastor? Hubiera sido una broma en mi adolescencia. Si mis hermanos hubieran escuchado eso, Omar va a ser pastor, dice Dios que va a ser el pastor, mis 3 hermanos hubieran muerto de risa. Y no me voy a balconear, pero si me invitas un café te doy mi testimonio, ¿verdad? Con donas. Si eso es solo café, solo te contaré la mitad de mi vida. Pero si me das donas y café, suelto la lengua. Pero quiero que entiendas esto. Sin los dones del Espíritu Santo, porque el que reparte los dones, y además como Él quiere, ¿quién dice la Biblia que es? El Espíritu Santo. A Él le plació a esta darle este don, a este darle este don, a Noret darle otro don, a Nancy darle el otro don, y ninguno tiene el mismo don. Es obra del Espíritu Santo. Jesús dio dones, que son los 5 ministerios: evangelistas, apóstoles, profetas, ¿sí?, pastores y maestros. Pero el Espíritu Santo también repartió dones: servicio, dar, administrar, gobernar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me van siguiendo? Así que el Espíritu Santo nos da dones. ¿Para qué? Para que, dile al de junto, para que no seas un inútil. Dile, te doy una instrucción, díselo al de junto, pues para que no seas un inútil.
Ay, pastor, es que yo no sé hacer nada. Pues entonces no está el Espíritu Santo en ti, mijo. Pero mi Biblia dice que cuando yo creo en Jesús, soy bautizado en el Espíritu, soy sellado por el Espíritu, y el Espíritu Santo me da dones, capacidades, habilidades, virtudes, talentos. ¿Para qué? Para que no sea un inútil. Dile al de junto, ¿estás oyendo? Inútil. No, no le digas, ¿verdad? Te vaya a dar un cachetadón. ¿Tenemos botiquín de primeros auxilios, anfitriones? Sí. Entonces puedes darle una cachetada. Si sangra, pues le ponemos ahí un tapón. Además tenemos enfermeras, ¿no, Noret? Sí, sabes poner tapones para... Ok, continúo. Entonces dije que por el Espíritu Santo recibimos dones con los cuales podemos servir al Señor. El apóstol Pablo relaciona la exaltación de Cristo con este hecho de que el Espíritu Santo reparte dones. Miren lo que dice Hechos capítulo 4 versículos 8 en adelante. Por eso las escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, ¿quién? Jesús. Diga conmigo, Jesús. Cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos. Y luego, ¿qué dice? Dio dones a la iglesia. Fíjese que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió. Eso sucedió el día sábado. El viernes lo crucifican, lo bajan de la cruz, 6 de la tarde aproximadamente, lo meten en un sepulcro, y el día sábado se libra una confrontación donde Jesús sale triunfante. Desciende y luego lleva multitud de gente que murió esperando la promesa de Jesús. Amén. Ok, no me detengo ahí. Están muy pequeños para entender lo que acabo de decir, por eso solo uno aplaudió. Ahora, dice: y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. ¿No te da alegría esto? Dile, ya ves, no vas a ser un inútil en el reino de Dios. Algo te tocó. Amén. Todos se quedan, ay no, pastor. Bueno, pélate con Jesús. Este pasaje nos enseña que primero Él descendió a las partes más bajas de la tierra, lo que nos recuerda su humillación en la cruz, pero después de esto ascendió a lo más alto del cielo. Ahora, Pablo dice que cuando ascendió llevó consigo una hueste de cautivos. Claro, estaban prisioneros de Satanás. Esto es comparable al guerrero cuando triunfante es exaltado al regresar con los enemigos capturados. Entonces él recibe los regalos del pueblo conquistado y da regalos a su propio pueblo, que en este contexto, iglesia, son los diversos dones que Cristo ha dado a su iglesia, sus hijos, sus discípulos, por medio del Espíritu Santo. Díganme que quedó comprendido este punto y que puedo ir al tercero. Dije que en este punto 2 Jesús ascendió para que el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo descendió, repartió dones para que nadie sea un inútil. Ahora, cuando hablamos de servicio, no hablamos de servicio en la iglesia únicamente. Esos dones son para que allá afuera, si eres carpintero, si tienes un negocio, si eres administrador de empresas, si tienes una profesión, si tienes un negocio propio, si eres ama de casa, puedas desarrollar esos dones sirviendo a los demás, porque de esa manera Cristo recibe la gloria. Así que no te quedes confundido, solamente en la iglesia. No, los dones operan aquí y mejor afuera, o aquí y afuera. ¿Ya no están contentos? ¿Cambio de tema? Pues reaccionen. Me ponen nervioso. Tercer punto: la exaltación de Cristo como príncipe y salvador. Este es
otro beneficio, otra cosa que sucede con la ascensión de Jesús: la exaltación de Cristo como príncipe y salvador. Hay cosas que volverás a escuchar, pero las tengo que puntualizar para que queden muy claras. Por medio de la resurrección, así como por la ascensión y exaltación de Cristo, Dios anuló el veredicto adverso del Sanedrín que había condenado al Mesías, haciéndole clavar en la cruz, esa cruz que le correspondía a un asesino que se oponía a Roma. ¿Cómo se llamaba ese asesino que se oponía a Roma y que había armado un ejército? Amiguitos, no me fallen. No. Barrabás. Póngale una estrellita a Sammy, por favor. Es que tuviste mucho tiempo para leer la Biblia y nosotros no, Sammy. No te pases. Barrabás. Voy a repetir esto, pongan atención. Por medio de la resurrección, así como por la ascensión y exaltación de Cristo, Dios anuló el veredicto adverso del Sanedrín que había condenado a Jesús, haciéndole clavar en la cruz que correspondía a Barrabás. Porque el pueblo le dijo a Poncio Pilato, gobernador de Roma en Jerusalén: suelta a Barrabás, que era un asesino, que era un delincuente, que era un guerrillero que se había armado y que había organizado un ejército para pelear contra Roma. ¿Y quiénes morían crucificados? Los que se oponían a Roma. Ahora, el pueblo grita: suelten a Barrabás y crucifiquen ¿a quién? Entonces, ¿cómo murió Jesús? Condenado por el Sanedrín. ¿Como quién? Como un culpable, como un maldito. Ya lo leímos eso cuando hablé de la crucifixión. La Biblia dice: maldito el que es colgado en un madero. ¿Cómo murió Jesús? Como un maldito. El Sanedrín lo condenó, lo acusó y lo llevó a la cruz. El Sanedrín y tú y yo también. ¿Estamos claros? Sí, Jesús murió por, sí, y por mí también, por mi culpa. ¿Ok? No me libro de eso, ¿correcto? Tú tampoco. Ok, vamos bien. Entonces dije que Jesús muere en lugar de Barrabás. Y cuando Cristo asciende, es exaltado como príncipe y salvador. Dios anula el veredicto adverso del Sanedrín que lo condenó a la muerte de cruz. Ahí él fue pasado por inocente. Dije el miércoles, fue vindicado. Que vindicado quiere decir, aquí hay abogados, vindicado quiere decir que es absuelto de toda culpa. Si estoy diciendo una burrada, abogados, corríjanme, ¿ok? No soy abogado. Vamos a la Biblia. Hechos, capítulo 3. Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. O sea, Pilato les dio la oportunidad de no ser condenados por Dios, pero ellos dijeron: no, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús, porque Poncio no halló culpa en él. Además de que su esposa le mandó a decir: mira, no tengas nada que ver con ese hombre, porque yo sé, yo siento, pienso, creo que ese hombre es inocente. Pero Poncio prefirió ser buen demócrata y dijo: lo que el pueblo diga, el pueblo sabio y bueno. Y crucificaron a Jesús. Ok, ¿no les cayó en gracia eso? Continúo. Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. ¿Qué les parece? Wow. El hecho de que Jesús ascendiera vindica que Dios lo toma y lo tiene por inocente. Dios respondió a la maldad humana colocando a Jesús en el trono del Rey Supremo.
En nuestros gobiernos sientan en las sillas del gobierno, de la presidencia municipal, de Cámara de Diputados o de senadores, delincuentes. Pero Dios el Padre no iba a sentar a su derecha a un delincuente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué lo sienta a su derecha? Porque valida su inocencia. Si desprecias a Jesús, ya estás muy consciente de a quién estás menospreciando también. Porque el Padre valida la inocencia de Jesús. Si rechazas a Jesús, ¿a quién rechazas? Dice la Biblia, Juan 5:23, quien honra al Hijo, honra al Padre. Pero quien menosprecia al Hijo, menosprecia al Padre también. ¿Tiene sentido? Voy a darles un ejemplo, porque esto es honra y esto es un tema para una plática solamente. Tú me dices, pastor, usted es el pastor más chulo, hermoso, maravilloso, hermoso, precioso, sabio, todo inteligente y toda gentileza. Pero su hija me cae gorda. No la soporto, no la tolero y no le hablo. ¿Me estás honrando? Porque quien honra al Padre esa es la honra. La honra se mide en ausencia de la autoridad. Es como cuando tú le dices a tu hijo, mira hijo, voy a irme al trabajo, cuando vengas quiero que ya esté tu recámara lista, que los laves los trastes, que los acomodes, que los seques, te da una lista. Y llegas a tu casa, ¿y qué crees que hizo el hijo? O a su manera. Pero el 10 de mayo te lleva flores. Ay, mamita chula, no sabes cuánto te amo. No, por favor, no seas hipócrita. Hónrala con tus acciones, no con un regalito. ¿Qué crees que le va a dar más valor a tu mamá a ti? ¿El regalo que le llevas el 10 o que no le des angustias y preocupaciones? Eso es deshonrarla. Si eres floja en la escuela, si eres flojo en la escuela, si no ayudas en casa, si haces berrinches, si siempre le pones jeta a las indicaciones de tus padres, y el día del padre y el día de la madre los llenas de elogios y de besos, o sea, ¿no les gustó? Bueno, que cambio de tema. Entonces, el Padre le ha dado señorío universal a su Hijo mientras espera, escucha, mientras espera su último triunfo en su segunda venida, cuando se sentará a reinar nuevamente, o ahora sí, en esta tierra. La Biblia nos narra estos eventos proféticos. Jesús regresará, viene por nosotros, se celebran las bodas del Cordero entre la iglesia y Jesús, el novio, la novia, ¿sí? Hay una gran fiesta, pero luego viene otra vez y establece su reino terrenal 1000 años. Y los que fuimos con Él tendremos diferentes operaciones y actividades con Él en la tierra. Pero no están preparados para esa plática. Voy a continuar. Cuando yo, dice Mateo 23, cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso, rodeado de mis ángeles, y me sentaré en mi trono. Jesús está prometiendo que regresará. Por eso cuando tomamos la comunión, Jesús dio esta instrucción: tómenla todas las veces que quisieren en memoria de mí, hasta que yo regrese. Cada vez que tomamos la Santa Cena, estamos reafirmando nuestro pacto con Él y su pacto con nosotros, y animándonos unos a otros con la esperanza de que algún día regresará y nos llevará a su presencia, y ahí tomaremos con Él esa comunión, esa cena, en esa fiesta. Amén.
Todo esto nos habla de su majestad, poder y autoridad, y nos recuerda que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Lo dice Apocalipsis 19, míralo conmigo. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito: Rey de todos los reyes y Señor ¿de qué? De todos los señores. Ese es el Cristo que adoramos, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Y miren que la Biblia, si hay algo que me irrita, es que cuando escribas en tus redes sociales pongas Dios con minúscula y Señor con minúscula. Me dan ganas de tener una mano virtual y darte así. Porque si tú escribes Dios con minúscula, no estás hablando del Dios de la Biblia, del Padre. Estás hablando de Mahoma, Buda, Hare Krishna o qué sé yo, el Yoda. Porque la Biblia, bueno, esta está escrita toda en mayúsculas, pero la Reina Valera 60 escribe, cuando habla de Dios, con D, y cuando habla de Señor, con S. Ponle Señor a tu viejo, ponle Señor Martín, Señor Luis, con S minúscula, Señor Fernando, con S minúscula. Pero no le pongas a Dios Señor con S minúscula, por favor. Ni Dios con D minúscula. Bueno, ya saqué mi amargura. Maestra Miss Normis, cálmame por favor. Ok, todo esto es evidencia de que el Señor Jesucristo es Dios, porque de otra manera el Padre no le habría invitado a sentarse en su trono en los cielos. ¿Cierto? Alabanza me ayuda. Voy a cerrar, no voy a terminar. Vénganse el miércoles, no se pierdan la continuación de esta serie, la ascensión de Jesús. Solo voy a terminar con esto. Cuarto punto: su ascensión reviste a Cristo con una nueva gloria como cabeza de la iglesia. Una vez más, en esta iglesia no pastorean San Omar y Santa María de los Ángeles, conocida como Santa Angie. ¿Correcto? ¿Sí? El Señor de Cornerstone, Puebla, se llama Jesucristo. Es el pastor de los pastores, nuestro pastor. ¿Ok? ¿Estamos claros? No vienes a adorar a San Omar, aunque sí soy santo. Bueno, la Biblia lo dice, ¿no, Luis? Que si hemos sido lavados con la sangre de Jesús, ¿qué somos? Santificados. Así que somos ¿qué? Dile al de junto, aunque no te ves como un santo, pero si crees en Jesús y has sido lavado con su sangre, eres santo. Así que, Mateo, le puedes decir a tu mamá: Santa Madre. La ascensión de Cristo no solo señala su triunfo sobre el pecado y su vindicación como el Hijo de Dios, también le coloca en una nueva posición de gloria como cabeza de la iglesia. Esto me encanta, porque yo soy muy imperfecto, pero Él es perfecto. Él es la cabeza de esta casa y de su iglesia, que es universal. Dice Efesios: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Efesios 1:22. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Por eso, cuando vienes a la casa de Dios, cuando te metes a la presencia de Dios en tu casa, ¿sí? Rumbo al trabajo, rumbo a la escuela, tienes esa sensación de la presencia, de la llenura, de la plenitud de Dios. Y quien ha estado ahí ya no quiere salirse de eso. Dice: no, Señor, antes ponía el trabajo, al esposo, a la esposa, a los hijos primero que a ti. Pero una vez que he experimentado tu presencia, cómo me llena, cómo me satisface, cómo me da nuevas fuerzas, cómo me renueva, cómo cambia mi tristeza en gozo y mi llanto en alegría y mi tristeza en baile, no puedo dejar más que de pensar que necesito volver a estar ahí. Él es la cabeza de la iglesia. Su ascensión confirma
esa gloria de Cristo como cabeza de la iglesia. Esta gloria es nueva para Cristo, porque antes de su ascensión no era la cabeza de la iglesia, porque esta tampoco existía. No debemos de olvidarnos que la iglesia no se constituyó durante su ministerio terrenal, sino que comenzó cuando descendió el Espíritu Santo el día del Pentecostés. Dice Hechos, pónganse de pie por favor para orar. El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, como hoy en esta mañana estamos todos reunidos en un mismo lugar. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Qué puedes esperar cuando estás en la presencia de Dios? En un mismo sentir, en un mismo ánimo, en un mismo deseo, en un mismo anhelo, en un mismo propósito con el que está junto a ti, de adorar a Dios, de exaltar al único que merece ser alabado, adorado, reconocido, celebrado. Puedes esperar que el Espíritu Santo descienda sobre ti y te llene de gozo y sane tu enfermedad y te libere de la opresión y te dé instrucciones de cómo enfrentar los desafíos del día de mañana. Eso es lo que puedes esperar. Si tú crees eso, cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, tú eres la cabeza de la iglesia.